Ahí está. Bueno, vamos a empezar y vamos a tratar de explicar los dos. En el proceso de importación marítima, hay ahora sí que también una gran variedad de pasos que se tienen que seguir para dar el proceso detallado, ¿no? Es igual al que estuvimos platicando ayer del terrestre. Estos son los pasos que digamos más comúnmente que hemos visto en el proceso marítimo. Puede ser que a lo mejor haya otros de más, otros de menos, pero sí es la idea genérica de cómo funciona el proceso del marítimo. Les estaba también diciendo que hay primero información que deben de conocer, porque es un diferente tipo de tráfico el estar hablando del marítimo. Por eso es que ponemos esta diapositiva con datos e información que debes conocer. Les había comentado un poco el tema sobre esta diapositiva en especial, porque en esta diapositiva en especial viene una gráfica en el que se muestran los, digamos que números de contenedores que más o menos estuvieron almacenando en un periodo de tiempo, que en este caso viene por meses del año. Esta parte que está aquí con colores, donde viene Contencon, Ocupa, SSA, estos cuadritos que están aquí son nombres de recintos fiscalizados. Si ustedes se acuerdan también lo que ya comentamos, los recintos fiscalizados se utilizan en el tráfico aéreo y en el tráfico marítimo. Se utilizan en los dos. Es muy poco el, el usarlos en el tráfico terrestre. Entonces, esta diapositiva era para que ustedes tuvieran una visualización en cuestión de números de cómo es que se almacenan tantos contenedores por mes, porque sí nos da a nosotros una idea de pues qué tanto volumen puede contener un barco. Entonces, todos estos eh, nombres o todas estas claves que están aquí son recintos fiscalizados. Y más o menos se pueden dar ustedes la idea de qué tantos contenedores se almacenaron en el mes. Esto también es información que deben de saber porque está la fila muy extensa para entrar al puerto que está hasta allá. La mayoría de los tractocamiones van vacíos. ¿Por qué van vacíos? Porque tienen que ingresar al puerto para poder ganchar el contenedor, hacer la liberación. Aquí, por ejemplo, miren, se puede ver que aquí hasta hay un doble cine remolque o doble contenedor, porque se está, digamos que extrayendo ya el contenedor, ya se liberó. Entonces, muy probablemente estos que están aquí van vacíos, o a lo mejor están regresando el contenedor. Porque si se acuerdan, algo que platicamos del tráfico marítimo es que o el contenedor está rentado o es tuyo, que muy raras veces son, digamos que de la empresa, porque son, pues más que nada, son prestados, son rentados. En las actividades en el puerto, pues sí es igual que en el tráfico terrestre. Existen también diferentes, digamos que maniobras o tipos de actividades que se hacen en el recinto fiscal, que en este caso pues es la aduana, y en el puerto. En el terrestre, pues ya saben ustedes que se rompe el sello, que están los de intermodal, que están los alijadores, que se usa el montacargas, y en el puerto existen una similitud en cuestión de qué actividades se hacen dentro de un puerto, que también es el amarre, el desamarre, la recolección de residuos peligrosos, los suministros de combustible, la báscula, las maniobras de carga, está la grúa que también te ayuda para el movimiento de los contenedores. Son también maniobras que se hacen dentro del mismo puerto. Entonces también era información que deben de saber que pasa o sucede en este tipo de aduanas. Estábamos también por ahí platicando un poco de las definiciones, porque en el examen y en las cosas que también se estuvieron viendo,
Vamos a estar ahí por ahí preguntando eh, tipos de empresas que realizan el servicio de traslado marítimo, porque también por ahí les había preguntado nombres de transportistas, que en estos casos los transportistas en el terrestre, pues yo creo que la mayoría han de conocer tres, cuatro, cinco empresas del transporte terrestre. Pero si en el examen les pregunto tipos de empresas navieras, como que no me pudieran contestar. Si no mal recuerdo, había mencionado a DHL y esas empresas, ¿no, profe? No tanto, no tanto esa empresa. Miren, en todo el paquete de definiciones que deben de manejar para el tema del tráfico marítimo, estaba la naviera, el agente naviero, el recinto fiscalizado, que ya saben cuál es y cómo funciona, lo de la garantía y lo del BL, porque sí, estos son términos más utilizados para este tipo de tráfico. Para la cuestión de la naviera, era lo que yo les decía, las navieras son las empresas o son las que hacen pues que el flete se lleve a cabo. Es la persona dueña del barco. Por eso es que también venía mucho el tema del contenedor, porque el contenedor pues tampoco no es tuyo. No como en el tráfico terrestre, que cuando a ti te cotizan un flete, pues te cotizan la gasolina, te cotizan, a lo mejor ya va incluido el sueldo del chofer, la renta de la caja, porque pues en el tráfico terrestre sí se puede dar más a que las empresas transportistas tengan sus propias cajas. Entonces, acá es diferente con las navieras, porque tú puedes negociar el uso de ese contenedor a través de una garantía. Y tú también pues tienes que hacer tus procesos, tus trámites ante el representante de la naviera, que en los casos sumamente comunes es la empresa mexicana que la trabaja aquí en el país. Por eso es que todas estas navieras, pues si pueden darse cuenta, son chinas y americanas, porque casi nosotros en el tema de empresas navieras mexicanas, pues no conozco ninguna. Ellos son empresas, digamos que mexicanas, pero ellas trabajan para ellos, para las navieras. Entonces también se hace como que más escaso el tema de hablar, por ejemplo, de un FEMA, de un Palos Garza, de un Ryder o de, no sé, una empresa transportista terrestre, porque muy probablemente a lo mejor esa sí sea mexicana. No como en el caso de las navieras, que pues es manejar un barco con contenedores, que pues a lo mejor nosotros aquí en el país pues no tenemos infraestructura para manejarlo así. Entonces por eso se utilizan representantes aquí en México para tener esa comunicación y esa negociación. Esta era la respuesta a la pregunta. A lo mejor es un Marx, a lo mejor es un Hyundai, a lo mejor es el otro que está acá del Tocoline. No sé, puede haber diferentes tipos de navieras. Entonces, esto era lo que yo les estaba preguntando ahorita con tres nombres de empresas navieras. Y pueden ser cualquiera de estos. Pero la respuesta sería más enfocada a lo más, digamos que común. Porque sí, al menos yo he visto más tanto Hyundai como Marx. Entonces, bueno, ahí sería más o menos la respuesta a esa pregunta. También venía el tema de cómo funcionaban los pasos o los procesos en la liberación. Miren, esta pequeña diapositiva que está aquí es a grandes rasgos.
el uso de todos los pasos, el arribo del barco, la entrada al recinto, las diferentes autoridades como Sedena, Zagarpa, que estén también ahí adentro de la aduana, el agente aduanal, el transporte, la aduana y la liberación. Todos estos pasos que están aquí es a grosso modo, super, mega, ultra, grosso modo. Pero no todos los pasos, digamos, que a lo mejor pueden aplicar. A lo mejor no te aplica ninguna autoridad. Lo que sí puede ser que el transporte sí, el agente aduanal también, el pasar por la aduana no te salvas, el ingresar a un recinto tampoco, el arribo, pues tiene que arribar. Entonces, el único que podría estar ahí como que sí, como que no, es el tema de las autoridades, con algún permiso, alguna inspección, alguna, no sé, alguna alerta que tenga Serena, no sé. Pero en sí, todos esos pasos que están en esta diapositiva es el súper grosso modo. Ya nosotros lo venimos como que ya más desglosado el tema de cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando está próximo a arribar el barco, existe también allí un tema muy, digamos, sencillito con el tema del arribo. Puede ser que el arribo sea hoy, el arribo sea mañana o sea pasado mañana. Puede haber un día, unas horas, 2 días, 3 días, depende cómo lo manejen, digamos, el cliente y la naviera, cómo se vayan a estar entendiendo el tema del arribo. Pero ahí empieza, o ya empezó desde que partió de origen el proceso. ¿Por qué? Cuando está próximo a arribar, necesitas documentos, necesitas trabajar el tráfico, necesitas el BL, la carta encomienda, la factura, si traes lista de empaque, si traes, si viene con cumplimiento de alguna regulación, ir negociando el tema del pago de la garantía del contenedor. Estos son solamente cuestión de puros trámites, porque también hay que tomar en cuenta que tu proveedor o la persona que te está mandando el producto a lo mejor está en China. Entonces tu BL o tu factura puede ser que esté en chino. Y pues tienes que hacerle una traducción y estar ahí revisando información, que el Incoterm y todas estas cosas, porque también los Incoterms vienen muy fuertes o más comunes en los barcos que estar viendo, por ejemplo, Incoterms que se utilizan para el transporte terrestre o para los intermodales. Porque también ya eso, la cuestión del tema del Incoterm, pues ya viene negociado, si se descarga a un lado, si es libre a bordo, ya saben qué onda con los Incoterms. Entonces también aquí viene más fuerte el tema de la negociación. ¿Por qué? Porque también el contenedor, acuérdate que no es tuyo. Tú lo rentaste o pagaste la garantía. El contenedor tiene que bajar del barco. Y fíjense, justamente ayer que regresé a la oficina, leí un correo de esta situación. Llegó un barco a Manzanillo con 11.500 y feria contenedores. Y para saber cuál es el tuyo, pues tienen que descargarlo. Y estaban dando aproximadamente un día y medio para descargar todo el barco. Entonces también ahí ya tienes algún tiempo ya corriendo para que liberen tu contenedor. Fíjense, tantos contenedores para que nomás uno sea el tuyo. Entonces tienes que esperar aproximadamente un día y medio en lo que hacen toda la descarga de tu contenedor. Por eso es que también les digo que aquí viene mucho el tema de los 5T, porque si se cae, si se daña, si pasa algo, si las demoras, toda esa cuestión que ya se pacta, ¿no? En ese tema. Entonces aquí, mira, ya tienes arribo aproximadamente de un día, 2 días, 3 días, no se sabe, depende de la empresa, trabajar con la documentación y en lo que descargan tu contenedor. Fácilmente podemos decir que ya se aventaron de 1 a 2 días en hacer, digamos que estos 2 pasos y medio. Viene por ahí una pregunta en el examen de cómo es que funciona el previo. El previo, ustedes creo que ya más o menos saben o tienen la idea de cómo funciona. Si en el examen les llego a preguntar, la revisión del previo se utiliza en el tráfico marítimo, verdadero o falso.
¿Sí se acuerdan lo que habíamos dicho del previo? Que era la revisión del previo. Que va por cuenta del agente aduanal o así. Imagine, compañera Darely, que la van a mandar a la aduana el día de hoy a que vaya a hacer la revisión del previo de un contenedor. Usted tiene que ir con su chaleco, con su casco, con su café, con todo digamos que indumentaria para entrar al recinto. Entonces, usted, compañera Darely, va a tener mucha culpa si nos pasa información errónea. Acuérdense que entre todo el paquete de documentos vienen cantidades y vienen valores y vienen por ahí descripción de mercancía. Usted tiene que ir a hacer el previo forzosamente si quiere. Yo no conozco o no he sabido ninguna agencia que no lo haga. El paso del previo. Porque usted tiene que ir a ver físicamente lo que llegó ahí en ese contenedor. Se puede brincar el paso, pero entonces sería bajo responsabilidad de la agencia el que llegue a ver alguna irregularidad. Ya saben ustedes lo que pasa si te detectan alguna irregularidad, que una incidencia, que un PAMA, que una multa, que un embargo, no se sabe. Entonces, compañera Darely, usted tiene que ir, tiene que tomar nota, fotos, contabilizar, checar los bultos. Más o menos se puede llevar de 1 hora a 2 horas en hacer este paso. Entonces, eso es algo importante porque nos sirve para confirmar lo que hay en documentos y lo que está físicamente, para después, a través del BL, revalidar la información, porque se tiene que revalidar el BL, el Bill of Lading, que es el documento marítimo con el cual se comprueba, digamos, que ese traslado de la mercancía. Entonces, para hacer la revalidación, pues tienes que ir a ver que lo que tú tienes en documentos es exactamente lo que llegó. Si hay una discrepancia o si hay algo diferente, se notifica y se regresaría, digamos, que el tema de los documentos a tu proveedor para que los corrija. Por eso esto es importante, hay que hacerlo, y no es que uno no lo haga. Acuérdense lo que les decía ayer con el tráfico terrestre. Si hay algún problema, si hay algún PAMA, alguna incidencia, por cuestión de cantidades, de valores o de, no sé, mercancía de más, en el terrestre no lo hacemos nosotros. Nosotros como agencia aduanal no cargamos el camión ni la caja, fue la bodega. En este caso del marítimo, sería la misma agencia aduanal la responsable de esa irregularidad. No en el terrestre, que pues muy probablemente va a ser la bodega, porque ellos fueron nuestros ojos. Aquí nosotros sí correríamos con ese riesgo de hacer esa revisión. Haciendo esa revisión, y una vez que ya tienes tu contenedor, el contenedor es ingresado a algún recinto fiscalizado. Si se acuerdan lo que mostramos en la imagen de todos los contenedores por mes, estaba ahí Contencom y estaba SSA, que aquí está marcado SSA y aquí está Contencom. Entonces, si se acuerdan un poquito de esa primera diapositiva con los datos e información que debes de conocer, te puedes dar cuenta que SSA y Contencom son de los principales recintos fiscalizados donde se guarda la mercancía. Entonces no es una empresa que yo me inventé, es un recinto que existe y que está colindante con la aduana. Entonces para que también ustedes visualicen o tengan más idea de cómo es ese tema del ingreso de la mercancía al recinto. Viene también allí algo muy bien explícito y no puse el fundamento, pero en la ley aduanera, el artículo 15 de la ley, te dan digamos que herramientas para que tu resguardo de ese contenedor
no te genere un costo. O bueno, sí te genera un costo si no respetas tus días gratis. Existen días gratis y existe en el artículo 15 de la ley aduanera. Existen 7 días gratis en el tráfico marítimo para que tu contenedor se quede guardadito en ese recinto. 7 días. Ya desde el momento en que ingresó, ya corre el tiempo. Porque también les digo, es tema de negociación. ¿Qué pasa si yo, agencia aduanal, en los 7 días no libero el contenedor? Vamos a imaginarnos que hoy sería viernes. Muy probablemente hoy llegó el contenedor, hoy se ingresó, y mañana, sábado y domingo, a lo mejor la aduana trabaja a mediodía o no trabaja el domingo. Entonces, aquí dice que son 7 días naturales. Y los días naturales, pues es sábado y domingo y festivos y todo. Entonces, también aquí es cuestión de tu logística o de cómo te manejes en el tema de los días. Porque ya si pasaron los días, te van a estar cobrando estancia. Y si es culpa de la agencia aduanal el no liberar el contenedor, pues la agencia va a estar pagando por día la estancia de ese contenedor en ese recinto. Entonces, para que más o menos ustedes se visualicen qué es lo que pasaría en estos casos que se ingresa al recinto. Después, ya saben lo que sigue. Todo lo que hicimos en las actividades de los pedimentos, hay que hacerlo. Que la factura, que los anexos, que el COBE, que el DODA, que validar, que pagar. Todo eso ya se lo saben. Y es parte importante también del proceso de elaborar los documentos. Porque si no, pues ¿cómo vas a sacar el contenedor? Si no tienes el pedimento y no tienes el DODA. Entonces también aquí hay una serie de pasos para poder hacer pedimento. Validado y pagado, se hace el DODA, se procede a la extracción de tu contenedor, pero no sé si se acuerden la imagen que les mostramos al principio, de que tienes que contratar un transportista que vaya y se meta a la aduana para que pueda extraer ese contenedor, que no es tuyo, está rentado. Entonces también tienes que conseguir la manera o logística, más que nada, tiene que conseguir un transporte para que vaya a la aduana y saque la mercancía. También aquí existen una serie de pasos que ya creo que también ya tienen una idea muy general de cómo funciona. El transportista ingresa a la aduana. Para ingresar a la aduana, pues necesitas el BL, el DODA, la factura, los anexos. Te presentas a hacer fila, porque tienes que hacer fila, así como mostramos en la imagen. Y te tardes lo que te tardes, ya estás en la fila y tienes que ingresar. Si ingresas, pues ya saben lo que sigue: modular, si te toca verde, si te toca rojo, si hay alguna irregularidad. Ese tema del despacho ya es lo que sigue, pero esto es adentro del recinto. No es como aquí en el puente 3 que se hace la fila de trailers, pero porque ya tienen el contenedor o ya tienen la caja trailer. Acá en el puerto, ellos ingresan y dentro de la aduana, pues está el mecanismo. Entonces, tienen que entrar, liberar, pasar el mecanismo. Si toca rojo, pues hay reconocimiento. Si toca verde, se retira el contenedor y sale de la aduana y sigue su camino hasta el cliente final. Pero digamos que ya está por terminar el proceso, porque el contenedor no es tuyo. Tú dejaste en garantía un dinero por ese contenedor. Tienes que lavarlo, tienes que dejarlo impecable, fumigado si traías perecederos, y va para atrás. La negociación ya depende por tu naviera, el monto del uso del contenedor. No todas las navieras te cobran lo mismo, varían los precios. Pero si tú pactaste 5 días el uso del contenedor, pues para el sexto día ya te van a estar cobrando de $100, $90, $66, $80 por día por no retornar ese contenedor. Entonces, el proceso terminaría cuando regresas el contenedor limpio y la mercancía, digamos que pues ya fue descargada, ya estamos en el que. Así sería rápidamente el proceso marítimo. ¿Sí se entiende?
Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar rápidamente al aéreo. En el aéreo, yo les había puesto tres tipos como de servicios que se manejan en este tipo de tráfico, que es el hand carry, el charter y los vuelos de carga. Necesitarían ustedes también más o menos refrescar la idea de cómo funciona cada uno de estos, porque son servicios diferentes. Y es también en base a una necesidad de una empresa el estar utilizando en concreto alguno de estos tres tipos de servicios. El hand carrier es un servicio aéreo, digamos que es lo más urgente de lo urgente, donde se utiliza exclusivamente a un mensajero para entregar las mercancías. Esto es lo urgente de lo urgente, porque al menos nosotros, aquí en la planta, y ya también creo que por ahí lo hemos platicado, a veces se ponen todos bien locos de que va a haber un paro de línea, cierre de fábrica, no va a haber producción, y que quién sabe qué, y que ya tenían mis pedidos. Se hace un despapalle porque alguien no hizo bien su trabajo al pedir mercancía. A lo mejor ya no es cuestión tanto de aduanas, pero sí a lo mejor del ingeniero logística o del ingeniero industrial que tenga contemplado qué tanta mercancía va a tener en stock. Como no tienen, o alguien no hizo su trabajo bien, o no tienen, digamos, como que ese sentido, a veces sale muy caro el utilizar un hand carrier, porque un hand carrier no te va a poder traer 20 toneladas. De hecho, ni los aviones aguantan tanto. ¿Se acuerdan que preguntamos eso? ¿Qué tanta capacidad puede soportar un avión? Sí, que Alfredo tiene toneladas. Sí, sí, sí. Entonces imagínate, si en el hand carrier es un mensajero y te va a entregar un paquete o unas cajas, no vas a poder explotar tanto el tema de 10 toneladas o 5 toneladas. Es imposible. ¿Por qué? Porque les digo que el sentido de la urgencia de la necesidad de una maquiladora es que necesitan unas partes o unas piezas en especial para hacer el producto. Entonces, como te hacen falta, no sé, unas 1000 piezas, pues a lo mejor sí es muy probable que se puedan manejar en cajitas y no la necesidad de hacer todo el avión, como lo es el charter. Entonces, les digo, sí nos ha pasado que las plantas se ponen todas bien locas y hacen este tipo de servicios. Y nosotros como aduanas, pues tenemos que hacer el proceso aduanero con el mensajero, que, cuál es el nombre del mensajero, el pasaporte del mensajero. La mayoría de las veces son americanos, porque el proveedor está en Estados Unidos, el itinerario de vuelo, los boletos del avión, las facturas. O sea, también hay un proceso aduanero en ese servicio. Pero es cuestión también de logística y de planeación, porque hay que tomar en cuenta la aduana de despacho. ¿Por qué aduana va a ser? ¿Por Monterrey? Bueno, tenemos hasta las 8 de la noche para liberar el embarque. Si es ahorita es la 1, podemos hacer la liberación hoy mismo, antes de las 8, por ejemplo. Pero si ya pasamos de un hand carrier, porque tenemos que pagar todo el servicio del avión y el mensajero que te traiga el producto, a lo mejor si es poco volumen, es aplicable. Si es mucho el volumen, necesitarías, ni modo, pagar un avión con un vuelo charter. Eso significa que estás rentando un avión. Estás utilizando un avión para satisfacer una necesidad muchísimo más grande. Fíjense que los charters los he visto más de exportación. O sea, de aquí de México a Estados Unidos. Y sí he visto algunos y son muy caros. ¿Por qué? Porque también algo pasa mal en toda la cadena de suministros, que un cliente, vamos a poner un cliente en especial como por ejemplo Toyota, yo creo que todos saben quién es Toyota. Hay veces que no sé qué pasa, que de la noche a la mañana
Toyota necesita 25,000 arneses. Y Toyota está en Canadá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puedes utilizar un transporte terrestre. Va a llegar en 2 días hasta Canadá. ¿Qué es lo que hace el corporativo y la gente de producción y de logística? Hay que pagar un vuelo, hay que pagar un charter y hay que enviar esos 25,000 arneses hasta Canadá, hasta Ontario. Entonces, no, hay que pagar 10,000, 15,000, 50,000 dólares de flete del charter de México hasta Canadá. Entonces, sí es un requerimiento sumamente más urgente, pero es una cantidad mayor el término de usar un charter. Y también hay un proceso aduanero, porque también hay que ver el tema del avión. Hay un avión disponible, a qué hora sale, se puede cotizar el día de hoy, a qué hora llega. Ahí también hay una planeación, pero también es analizar pues, qué necesitan, o es poquito material o es todo completo, para que valga la pena utilizar cualquiera de esos dos. Y ya los vuelos de carga, pues ya son los más comunes, como por ejemplo los de DHL, los de FedEx, los de UPS, que tienen su propio avión, pero en ese digamos que van diferentes mercancías, que teléfonos, que videojuegos, que controles, que audífonos, todo lo que se maneja, con, por ejemplo, con DHL. Entonces, un vuelo de carga, pues a lo mejor ya tiene una programación, a lo mejor llega mañana, a lo mejor, no sé, se libera pasado mañana. Hay otros, digamos que, escenarios en los vuelos de carga. No es tan caro, es un poquito tardado, pero es un avión. Y como quiera el traslado, pues se puede hacer de un día a otro, que hacerlo en un tráfico terrestre. Entonces, es cuestión también de que tomemos en cuenta los factores que pueden llegar a aplicarse. Y a veces la empresa, pues tiene dinero y paga un charter, más común. Entonces, digo, ya es un escenario genérico de lo que tienen que saber, que es lo que sucede con los vuelos. Los procesos son también similares. De Estados Unidos, por ejemplo, se manda el avión aquí a Monterrey. Hay que buscar un transportista que vaya al aeropuerto y cargue la mercancía. No es posible liberar el producto así nada más. Tiene que ir un transportista, un camioncito de 3,5, una caja trailer, dependiendo del volumen de mercancía. Entonces también hay que considerar esas particularidades. La liberación y el proceso es un poquito menos que los demás, en el que se descargaba el avión. Se descarga el avión con, digamos, la cantidad de bultos, 2 bultos. Se ingresan al recinto fiscalizado, que aquí, en este caso, por ejemplo, de Monterrey, está el de OMA Logistics y está el de DHL. Lo común son estos dos, DHL y el de la OMA, donde se ingresan más los mismos, digamos que usos. Se usa mucho esos dos. Y es también lo típico del día. Se descarga el avión, se utiliza una grúa, hay una maniobra, hay unas funciones, se meten al recinto, el personal de la agencia aduanal hace lo mismo que en el marítimo, tiene que ir a checar el previo de lo que llegó, porque es lo mismo, te llegó una guía aérea, te llegó una factura, te llegó tanta cantidad de producto, y hay que corroborar lo que está en la guía con lo que está físicamente. Entonces también aquí el proceso de liberación puede ser el mismo día o puede ser al día siguiente. También aquí hay una serie de días que también por ahí andan en los 3 días que tienes gratis para estar aquí resguardado, tanto de IMPO como de EXPO. Entonces, esto es rápidamente el proceso, llega el avión, se descarga, se ingresa, la agencia aduanal manda a su personal para hacer el previo. El previo, pues, es tomar cantidades, clasificación, cantidad, unidad de medida, bultos, pesos, número de guía, fecha de arribo, datos necesarios para hacer el previo. Hablamos por ahí del tema de la importancia del previo, con lo que puede pasar si no lo haces bien. Hay que hacer el pedimento, hay que hacer el COBE, hay que validar la guía, hay que pagar el pedimento, hay que hacer el DODA. Todo esto que es el parte, digamos, que de lo que hace la agencia, la documentación.
Esto también te toma tiempo, puede haber contingencia, puede estar caído el sistema, pueden pasar diferentes factores, pero sí tienes que hacer estos pasos forzosamente. Cuando ya tienes el DODA, la guía, la factura, todos los documentos, ya contrataste a un transportista que vaya a ingresar por la mercancía al recinto, ya tiene los documentos, e ingresa a hacer la liberación, cargan los bultos, cargan la mercancía inicia, digamos, que el proceso del despacho. Que si te toca rojo, te toca verde, si hay alguna incidencia, se somete al mecanismo. Igual, ya saben ustedes cómo funciona el tiempo del despacho, que si son 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, dependiendo. Y pues se libera el embarque. Así es rápidamente porque nos quedan como 5 minutos. Entonces, suerte en su examen, es el día viernes y vamos a pasar lista. ¿El día qué, profe? Viernes. Ok. ¿Y mañana nos conectamos también? Mañana voy a la escuela. Uy, Mañana con Ana. repaso. No. Si pasa el Real Madrid me pone 10, profe.